académico. Meramente les digo que las primeras partes son muy teóricas y posteriormente ya con la gestión de que podamos acudir a los centros oncológicos para mostrarles cómo se lleva a cabo los tratamientos y que conozcan como tal los equipos. Entonces, hoy vamos a continuar. Ahí está. Disculpe, doctora. Sí. Para avisar que mi compañera Loris no va a poder asistir porque va en carretera. Ok, sí, no. Ajá. ¿Podría grabar la clase? Ok, sí. A ver. Listo. Creo que ya se está grabando, ¿verdad? Ah, no. Recording in progress. Listo. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a revisar conceptos de generalidades de radiobiología. Ya vimos a la parte anterior, más o menos los usos de la radiación, que existen aparatos, vimos que hay una parte de seguridad radiológica que es muy importante y que puede ser también un área de desempeño o de actuación para ustedes, el área de seguridad radiológica, donde ingeniería biomédica tiene mucho que ver. Y hoy vamos a ver un poquito más de introducción de lo que es la radiación ionizante como tal, cuáles son las maneras en que se produce, y radiobiología sería como tal el estudio de los efectos de la radiación ionizante en los organismos biológicos, tanto en seres humanos como en lo que son animales. Entonces les voy a mandar el fin de semana ahora sí el libro, el programa académico, y meramente el libro que les voy a mandar es radiobiología como tal. Ya cada capítulo lo vamos a estar revisando de manera más profundamente a la par de las estancias en los centros oncológicos para que ustedes puedan comprender de mejor manera, de manera profunda, tanto cómo actúa la radiación en las células de manera normal. Hablaremos de lo que es el cáncer y después cómo se utiliza entonces en el tratamiento, de tal manera que esto pueda servirles a ustedes para algún diseño, investigación o el entendimiento de esta tecnología. Como tal, sabemos que las radiaciones ionizantes es una forma de energía. Puede ser esta energía originada en la naturaleza como una radiación corpuscular o electromagnética. Y la peculiaridad de esta radiación es que puede producir iones en los átomos de la materia con la cual entra en contacto. O sea, la radiación vamos a ver que va a entrar en contacto con la materia y va a producir iones y por eso es radiación ionizante. ¿Hay riesgo con el contacto con la radiación? Sí, porque no percibimos. Es como la película, en la serie, perdón, de Chernobyl o lo que vimos en la película de Marie Curie, que ellos no se daban cuenta que estaban teniendo, por ejemplo, esa tos que les daba, esa anemia, la leucemia, por la cual después fallecieron, Marie Curie. Ok. Oigan, ay, perdón, es que estaba leyendo el chat. Entonces vamos a ver que en esas películas, por ejemplo, es evidente cómo la radiación tiene un efecto deleterio en el cuerpo humano y cuando fue descubierta la radioactividad y los elementos de radio y polonio por Marie Curie, pero no se daban cuenta porque no había efectos agudos aparentes. Entonces el riesgo, como vimos también en los escenarios fatídicos en la clase pasada de estos problemas nucleares, cuando se robaron las fuentes radioactivas en Perú, en Brasil, pues vimos que la gente no se daba cuenta que lo que estaba pasando hasta mucho tiempo después los efectos. Y además el efecto de la radiación se acumula. Por eso van a ver que cuando vayamos a las áreas de radiación ionizante, al centro oncológico, la gente que se desempeña en estos lugares usa dosímetros que sirven para ir midiendo la exposición laboral a radiación ionizante. De esto vamos a hablar hoy, cuáles son las unidades. Entonces, las radiaciones ionizantes van a producir lesiones en los tejidos, como les decía, de humanos, de animales, y estos efectos pueden ser efectos directos e indirectos. Como comentábamos la vez pasada, no todas las células del cuerpo o de los organismos, de los mamíferos, van a responder a la radiación
de igual manera. Vamos a ver que dependiendo de qué células se trata, como les decía la vez pasada, las células de la piel que se regeneran muy rápido, ellas van a tardar más tiempo van a ser más rápidas en demostrar el efecto de la radiación, a diferencia de las neuronas. Esta radiación ionizante lo que va a hacer es romper enlaces covalentes en las moléculas, es decir, el efecto directo es romper la cadena de ADN en unas de las bases nitrogenadas, que ahorita vamos a ver de qué se trata eso, y rompe estos enlaces que los unen. O produce la descomposición, como les conté la vez pasada, de la molécula de agua, y de esta manera la radiación interactúa con el agua y produce radicales libres. Los daños más importantes que vamos a encontrar de radiación en los organismos vivos es sobre todo el daño al ADN y a los cromosomas. Ahí puede ser, como les decía, la radiación efectos agudos, que vamos a ver de qué se trata ese síndrome de radiación agudo, o puede ser que a ti no te pase nada, por ejemplo, la gente involucrada en el accidente de Chernobyl, que varios no estuvieron directamente en el desastre nuclear, pero por herencia, por mutaciones en los cromosomas de sus padres que sí estuvieron expuestos a esa radiación, se heredaron, es decir, en las células germinales o en sus hijos en generaciones posteriores. Las aplicaciones del uso de la radiación ionizante, ustedes van a ver que se remontan tanto al tratamiento, que en sí esta materia nos va a hablar de tratamientos médicos, de diagnóstico, pero la radiación ionizante también se puede usar en la industria agroalimenticia, también en lo que es la producción de energía, en lo que son las empresas nucleares, de energía nuclear. Para conservar el patrimonio, por ejemplo, se utiliza la radiación ionizante para instrumentos antiguos, pinturas, en la joyería y también en la esterilización del equipo médico. Y en cuestión médica, como les decía, vamos a ver cómo se usa para el tratamiento de enfermedades, pero también para el diagnóstico. De esta manera tendríamos que hablar que la radiación se remonta también a la historia del descubrimiento de los rayos X por Röntgen en 1895. Entonces, a la par de que se descubren los rayos X, van a ver aquí una línea del tiempo que en primera instancia nos dice desarrollo de la radioterapia, pero a la par, ¿qué se descubrió? Por ejemplo, descubre Röntgen en 1895 los rayos X, y a la par, Marie Curie están aislando elementos como el radio. Bohr estaba más o menos en 1910 describiendo lo que era la energía atómica. Einstein empezaba a describir y a descubrir lo que era la teoría de la relatividad. Entonces se empiezan a formar escuelas donde dicen, bueno, ya descubrimos que los rayos X existen y se producen por fuentes artificiales. Ya Marie Curie describió el radio, el polonio. Entonces los alemanes empiezan a hacer escuelas de radioterapia y los franceses son los pioneros. Posteriormente, ya a mediados del siglo, la escuela británica. Y entonces, conforme va evolucionando el aislamiento y la descripción del átomo, también aquí vemos en 1920 el teleradium. O sea, la radiación se empezó a usar para fines terapéuticos. Vamos a hablar de eso más adelante. Y en 1940 se empieza a describir cómo dosificar la radiación. O sea, antes de 1940 nadie sabía de qué manera administrarla o qué dosis se necesitaba. Meramente lo que hacían era dosis-respuesta. O sea, agarraban tantito radio, como vemos en la película de Marie Curie, que lo tenían en un tubito, agarraban poquito, lo ponían contra la piel y empezaban a evaluar algo que se llama dosis-respuesta. O sea, cuando la piel se ponía roja, ellos dejaban de poner el radio en contacto con la piel. Entonces no había una dosificación. Entonces en 1940 vamos a ir estudiando cómo se describe qué dosis hay, y cómo o qué unidades de medida se administraban. Entonces, en los años 40 también empiezan las primeras descripciones de lo que es el ADN. Asimismo, se describen las cadenas de ADN y los primeros aparatos. Los primeros aparatos utilizados para emitir radioterapia fueron los aceleradores lineales.
Pero estos aparatos, vamos a ver aquí en la línea del tiempo, como en los 50 era un acelerador lineal, después empezó a usar aparatos que podían emitir la radiación con más intensidad, aparatos de radiocirugía, y las técnicas fueron cambiando para diseñar la radiación. Aquí vemos algunas abreviaturas que revisaremos más adelante, que dice IMRT, Rapid Arc, son técnicas para administrar la radiación. Entonces, varios de los descubrimientos que pudieron apoyar el desarrollo o que las técnicas de radiación fueran más modernas y menos invasivas, fue también ir descubriendo la producción de imágenes, el uso de radiación ionizante para la producción de imágenes diagnósticas. Esto, si alguien de ustedes tomó la optativa ya de imagenología, pues yo creo que ahí ya les habrán comentado más o menos la técnica del PET, del ATAC, de la resonancia. Si no, posteriormente lo vamos a nada más revisar de una manera muy, muy somera, muy superficial. Pero bueno, como vemos, en los años 70, más o menos en 1980, se empiezan a usar otro tipo de técnicas. O sea, la primera fue los rayos X en 1900, pero ya para estos años, los 70, se inventa lo que es la tomografía, la resonancia, y esto permite a la radioterapia administrarse con técnicas más modernas. Entonces, la imagenología y la radioterapia son dos asignaturas, dos materias, dos disciplinas muy, muy entrelazadas una con la otra. Por eso el nombre de la especialidad de sus servidores, radiooncología. O sea, usamos la radioterapia, usamos las imágenes para dar tratamientos y diagnósticos. Entonces, pues últimamente los pioneros fueron los alemanes, pero actualmente los mejores aparatos están hechos por los suecos, los alemanes, y pues los americanos son los que han establecido en mayor medida varias guías para cómo efectuar la radioterapia. Actualmente ya la radioterapia se describe como una ciencia moderna que tiene un método científico, es decir, ya se hace investigación para ver de qué manera administramos la radiación, en qué dosis, y hay varios ya artículos de investigación. O sea, ya se oficializó, por decirlo de alguna manera, esta materia. Ajá. Entonces, como les dije, en 1895 los rayos X son descubiertos por Röntgen y en 1896 se toma la primera radiografía. Una de las descripciones de la primera radiografía es que fue utilizada, fue la que se realizó en la mano de la esposa de Röntgen, que es la típica foto de su mano con un anillo. Pero para fines de tratamiento médico se utilizó por primera vez en un marinero que le dieron una puñalada por la espalda. Entonces esa radiografía para ubicar el puñal sirvió para poder retirarlo y hacer una cirugía de mejor manera. Relevante dentro de la radioterapia y su desarrollo es que en 1903 Lennart usa rayos X para curar, es decir, había un paciente que tenía un nevo, que un nevo es como si fuera un lunar con pelitos, un lunar feo que le causaba dolor y le sangraba, y él usa los rayos X, el tubo que utilizó Röntgen, y administra una dosis y se da cuenta que este lunar deja de sangrar. En 1934, Coulthard describe los esquemas para dar una dosis de radiación, o sea, de qué manera se podía administrar o dosificar la radiación. Todo esto, les digo, es una introducción, estas dos sesiones, ya propiamente en el temario más adelante vamos a ir desglosando qué es fraccionamiento, qué es un Gray, de manera más profunda. Y en 1950, como les comenté hace un momento, se empezó a realizar experimentos para producir aparatos que emitieran la radiación ionizante, de una radiación más alta que la de rayos X. Y aquí fue que se creó lo que fue el primer acelerador lineal, que viene aquí señalizado en 1951. La marca es LINAC y la fuente o elemento que usa para producir radiación ionizante es el cobalto 60. Más adelante vamos a ver qué significa. Y en 1970, pues ya como ya se había inventado la tomografía, pues los radiooncólogos y los físicos, en vez de usar radiografías, o sea, rayos X de una persona para poder diseñar sus tratamientos de radioterapia,
ahora empezaron a utilizar tomógrafos. El tomógrafo, vamos a ver que en radioterapia no se utiliza para diagnóstico, o sea, eso es un uso secundario. Se utiliza principalmente para que realicemos un estudio de imagen, una tomografía, y de ahí posteriormente diseñar el tratamiento. Es hasta 1979 que se va modernizando y en 1990 se cambia. O sea, las radiografías o rayos X son imágenes en segunda dimensión, como si fuera una foto. La tomografía puede ser en tercera dimensión porque permite hacer que estas imágenes, como vemos aquí, una reconstrucción multiplanar. Entonces, entre más mejoró las técnicas de imagen para poder como tomar fotografías del cuerpo de manera interna, evolucionó la dimensión en que podían ser analizadas, de segunda dimensión en los rayos X hasta tercera dimensión en la tomografía, hasta evolucionar a una técnica de radioterapia que se llama guiada por imagen. O sea, la radiación ya se da en tiempo real. O sea, tú estás tomando, por ejemplo, un ultrasonido en tiempo real, entonces el cuerpo se está moviendo y tú dices, bueno, no quiero que el rayo del aparato se dispare cuando, por ejemplo, aquí ven un tumor, ¿no? Este que está aquí a un costado, este rojito, aquí en 2012, pues el tumor está en el pulmón. Entonces, hay dispositivos de inmovilización, es decir, para el cuerpo mantenerlo en una sola posición, y tienen biosensores. Bueno, estos van a ser ustedes más expertos que yo. Entonces, de hecho, estos equipos de inmovilización o sensores de respiración no están en la mayoría de los centros oncológicos, son caros, pero me permiten, o sea, permiten como verificar que el paciente está respirando y que cuando exhale, es decir, cuando el pulmón esté más lejos del rayo, se lanza el rayo, por decirlo de alguna manera, y que cuando inhala la persona, no se dispare radiación. Y esto permita que, como tú ves aquí, esto rojito es como si fuera un tiro al blanco. O sea, el tiro al blanco es darle aquí a este tumor. Entonces, los sensores de movimiento permiten que la radiación pueda llegar de mejor manera al tumor y cuando esté alejado el tejido sano del pulmón lo más posible, y eso puede ser en ciertas fases de respiración. Y esto se llama radioterapia en tiempo real, o sea, hay, como les decía, ultrasonido, resonancia, que en ese momento se está realizando en tiempo real mientras el paciente está acostado, y los aparatos de radioterapia se sincronizan, pero esto hay en el DF, en Monterrey, o en otros países. Aquí en Querétaro todavía no contamos con esa tecnología. Entonces, vamos a ver que prácticamente la mayoría de las personas que están en contacto con la radiación ionizante, pues tienen que ver con la industria, como les dije, donde hay un uso de la radiación para hacer diagnóstico. Entonces, en los gabinetes de imagen, pues, donde se toman radiografías, el personal se le llama personal ocupacionalmente expuesto, pero también los dentistas, ya que varios manejan también en sus consultorios aparatos de rayos X. También hay gente expuesta a radiación ionizante por investigación, es decir, en centros de investigación o en reactores nucleares, las personas que están trabajando en estos lugares, o en los equipos de calibración también de los equipos. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, todo bien. No, todo bien. Está medio aburrida este tema, pero poco a poco, nada más la introducción. Entonces, ya nosotros nos vamos a enfocar en esta materia a lo que es el uso de la radiación ionizante para el diagnóstico, que ahí no vamos a tanto porque invadiríamos a la materia de imagenología, pero más bien vamos a integrar con esa optativa y quienes no la tomaron importa se van a llevar una introducción de cómo la imagen nos sirve para dar tratamiento. Radiooncología es una especialidad de proporcionar tratamiento más que diagnosticar. Entonces vemos que nos vamos a enfocar a cáncer. Entonces el cáncer tiene 3 maneras de tratarse, chicos y chicas. La primera manera es la cirugía. Entonces un paciente que tiene cáncer, cualquier tumor, primero hay que valorarlo por un cirujano. Lo ideal, pero lo que pocas veces se hace, porque pocas veces se diagnostica el cáncer en etapas tempranas o cuando va empezando, lo ideal es estas primeras etapas operarlos, como dice, ¿no? A quitar el problema de raíz, o sea, cirugía sería lo ideal. Pero muchas veces el tumor está muy avanzado y ya no se puede operar.
Entonces, tú has escuchado que le pueden dar quimioterapia. La quimioterapia son tratamientos que le van a dar, van a abarcar o van a tener efectos en todo el cuerpo, en todo el sistema cardiovascular, sistema tegumentario, sistema digestivo. Por eso cuando ves que le ponen a alguien quimioterapia, les da vómito, se le cae el cabello, le da diarrea. O sea, el efecto el tratamiento de cirugía es local. O sea, tú tienes un tumor de cáncer de mama, el cirujano quita la mama o el seno, es en el área, es local. Pero cuando hay un tratamiento de quimioterapia para esa misma paciente de cáncer de mama, la quimioterapia puede ir por la vena o ser tomada en una tableta, y eso, o inyectada. Esas quimioterapias tienen un efecto en todo el organismo, no nada más donde se inyectaron o donde se administraron. Y otro tratamiento local, o sea, que solo tiene efecto donde se administra, es la radioterapia, o lo que yo me especializo. Aquí hay una paréntesis, pero bueno, entonces llévate que el cáncer se trata por 3 especialidades. Los oncólogos quirúrgicos, que son los que operan o hacen cirugía, los oncólogos médicos, que son los que dan quimioterapia, y los radiooncólogos, como su servidora, que damos radioterapia. Pero resulta que lo más nuevo en cáncer es una tecnología que se llama inmunoterapia. Esto, cuando veamos el tema de cáncer en específico, qué es esa enfermedad, cómo se produce, vamos a ver que uno de los mecanismos que se descubrió es que el sistema inmunitario está involucrado en el cáncer, en la enfermedad. Entonces, investigadores diseñaron anticuerpos monoclonales o ciertas componentes del sistema inmunológico que se le administran a los pacientes y que han mejorado, por ejemplo, en cáncer de pulmones, donde más se está utilizando, o cáncer renal. De un paciente tener una esperanza de vida 3 meses, hay pacientes que están viviendo hasta 2 o 3 años. Son tratamientos carísimos, chicos. La inmunoterapia es lo más nuevo, carísimos, como de 100 a 200,000 semanales o mensuales, dependiendo del tumor. Entonces, es lo más nuevo, no hay en el sector público, y aparte, lo que se descubrió que fue más extraño es que la inmunoterapia se puede administrar con la radioterapia. Y rarísimo, eso lo vamos a ver más adelante, porque se descubrieron algo que se llama el efecto abscopal. Se los voy a dejar de tarea y le echan una leidita que es el efecto abscopal. Ahorita se lo escribo en el chat, pero en general es que se dieron cuenta que, por ejemplo, un paciente con cáncer de pulmón le daban su inmunoterapia, un anticuerpo, y esa inmunoterapia, cuando el paciente recibía radiación, hacía que desaparecieran tumores, no en el área donde lo radiaron, sino tumores que el paciente tenía, que eran hijitos del cáncer de pulmón, que estaban en cerebro, en el estómago, o sea, en otras partes del cuerpo donde no le estás dando radiación, hacían que desaparecieran. O sea, no se sabe, eso es un misterio, cómo la inmunoterapia hace que la radiación tenga efectos donde ni siquiera estás radiando. Se le llama efecto abscopal, y hay otro efecto que se llama bystander, como que está radiando un lugar y alrededor las células se empiezan a curar, aunque no las estés tratando. Esto es muy nuevo, más adelante lo vamos a ver ya que tengan unos conceptos más claros para aventarnos un clavado, y que también es otra área de oportunidad para ustedes. Entonces, el uso terapéutico de la radiación ionizante, o sea, de la radioterapia, que es donde nos vamos a centrar, no nos vamos a volver ni cirujanos, ni vamos a dar quimio. Tal vez visitemos a los de las quimios para que ustedes puedan aprender de las bombas de infusión, que esos aparatos médicos pues sí les van a servir a ustedes para la cuestión hospitalaria, lo de mantenimiento, diseño de bombas de infusión. Entonces, el uso terapéutico de la radioterapia puede ser radical, o sea, hay pocos tumores, pero hay algunos que nosotros los radiooncólogos podemos tratar con radiación para intentar curar. A eso se le llama tratamiento radical, como intentar quitar las cosas de raíz, como cuando te dicen, ay, eres muy radical, o sea, que eres muy extremo o así. Esto radical en la radiación es dar dosis altas. ¿A quién damos dosis radicales? Por ejemplo, a próstata o a cáncer de cabeza y cuello, que es la boca, cáncer de la lengua. O sea, hay ciertos casos en particular que damos dosis para intención radical, o lo que es lo mismo, intención curativa. Aquí tú vas a ver que dice radiación utilizada con intención paliativa.
Paliativo, paliar quiere decir aliviar. Entonces, cuando hay un paciente que no se puede curar, por ejemplo, un paciente con cáncer de próstata, que ese cáncer le gusta hacer metástasis, es decir, invadir otros tejidos como el hueso. Entonces, un paciente que ya tiene tumor en todo el cuerpo, sobre todo en hueso, y le está doliendo mucho. Entonces, la radiación, vamos a ver después, que tiene un efecto en el hueso que hace que se quite el dolor y que te lo voy a comentar muy burdo, pero es como si le echaras cemento al hueso débil, entonces previene las fracturas. Entonces, cuando tú das radioterapia para quitar el dolor o prevenir fractura, es con intención paliativa, no con intención de curar. Y aquí tú vas a ver algo bien raro que dice radioterapia, bueno, usar la radiación ionizante o radioterapia profiláctica, o sea, para prevenir. Cuando, por ejemplo, operan a un paciente, le quitan el seno, ya no tiene tumor, pero tú le estás dando radiación para prevenir que la enfermedad regrese, porque hay artículos de investigación que han observado dos grupos de pacientes, un grupo que se operó del cáncer de mama y así se dejó y le regresó el cáncer, y otro grupo de pacientes que recibió radiación y prácticamente no regresó la enfermedad. Entonces se llama profiláctica o preventiva. Entonces, para poder hablarte más profundamente de la radioterapia, tendríamos que remontarnos a lo que es la estructura atómica y la estructura del núcleo para que puedas comprender de qué manera se administra la radiación y por qué actúa. Entonces, el átomo, yo recuerdo su programa académico, creo que ya vieron física. Si no, me pueden poner por el chat si no la vieron o si vieron física, yo creo que sí. Ustedes van a ser más expertos que yo. Pero bueno, el átomo es la unidad básica de la materia, como vas a recordar. Aquí pueden todos hacer las preguntas en cualquier momento necesarias. Entonces, porque son conceptos básicos que iremos profundizando, pero que a veces tienden a tener cierta complejidad. Ahorita es una introducción, lo vemos de manera muy, muy superficial. El átomo es la unidad básica de la materia. Sabemos que está formada por tres partes básicas, los neutrones, que prácticamente no tienen carga o carga neutra. Bueno, no tienen carga, más bien, estaría burdo decir que sí. Y los protones tienen más bien carga positiva y los electrones carga negativa. La unión de lo que son los protones y neutrones en el núcleo va a formar lo que es el núcleo. Dentro de esta estructura atómica vamos a ver que cuando hablamos, por ejemplo, de un isótopo o de un elemento radioactivo como el cesio 137, que posteriormente vamos a ver en qué se utiliza, en qué cáncer y para qué, vamos a ver que tiene un número. Cesio 137 quiere decir la suma de los protones y neutrones en esa estructura atómica. Este elemento cuenta con 55 protones y 82 neutrones, que al sumarse dan 137. Y hay que grabarse otro concepto de manera muy sencilla, que es el isótopo o isótopo radioactivo, que va a tener relación con las estructuras que cuando vamos incrementando la cantidad de neutrones que tienen en el núcleo, tienden a la peculiaridad de comportarse estos elementos como elementos radioactivos, entre más neutrones incrementes, a expensas de protones. Es un elemento químico, entonces, que varía los neutrones en su núcleo. Estos isótopos se pueden producir de manera artificial. Entonces, hablar de radiación es hablar, como dijimos, de una energía que se va a propagar a través del espacio. Puede ser en forma de ondas electromagnéticas o de partículas. Vamos a ver que hay esta energía va a depender de la masa y va a depender de la velocidad o sea, esta energía depende de la masa, de la velocidad y la frecuencia en que se emiten los elementos. Entonces, como ves en este diagrama, aquí dice actividad de la fuente, o sea, puede ser una fuente radioactiva de cobalto 60 o de cesio 137, y la distancia a la que esta fuente de radiación, la distancia que tiene del organismo biológico, y el tiempo en que esté expuesto este organismo, de eso dependen los efectos biológicos que la ratita va a presentar. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un elemento radioactivo que es capaz de traspasar un blindaje de plomo, de aluminio, pues los efectos, y dejas a la ratita expuesta 10 horas, va a tener efectos muy severos. En comparación con que si utilizas, por ejemplo, aquí una fuente de rayos X,
que no es capaz de traspasar el plomo, y dejas a la ratita un segundo, no va a tener efectos biológicos. Entonces hay que hablar no solo de qué elementos están formando la fuente o la emisión de radiación, sino también cuánto tiempo se exponen los organismos y qué blindajes estamos utilizando. Entonces, lo importante aquí es hablar del espectro electromagnético, donde vamos a hablar de varios elementos que caracterizan a la energía o a la radiación. Los más importantes es la longitud de onda, la frecuencia y entonces aquí vemos dos extremos. Una parte del espectro electromagnético, donde vemos aquí, dice longitud de onda. Entonces, cuanto más la longitud de onda es más larga, son la radiación no ionizante. La radiación no ionizante es la radiación que tiene una longitud de onda larga y una frecuencia más corta, o sea, ciclos por segundo es menor. ¿Cómo qué? Como las ondas de los microondas, la luz visible. Vemos aquí también las torres de radio que se caracterizan por estar en un extremo del espectro electromagnético y se van a caracterizar, como te comenté, una longitud de onda más grande. Aquí comparan las longitudes de onda de esta radiación en comparación con los rayos gamma, que es la radiación ionizante. Un extremo es la radiación no ionizante, que es la de microondas, la de los rayos X, la de tu celular, y otra es la radiación que es capaz de ionizar, que es capaz de interaccionar con tu materia viva, ya sea tu organismo o el de otros seres humanos o animales. Y esta radiación ionizante es la radiación, por ejemplo, desde los rayos UV o infrarrojos hasta la radiación gamma, que incluye los rayos X suaves o los rayos X de baja energía, con el que te tomaron una radiografía, hasta los rayos gamma utilizados en los reactores nucleares o los que usamos nosotros en cáncer. Entonces, aquí ves a la mitad prácticamente como esta longitud de onda, lo que caracteriza a la radiación ionizante, es que su longitud de onda es más corta, como ves aquí, a la 10-7, 10-8, o sea, la longitud de onda es muy corta, pero la frecuencia, es decir, los ciclos por segundo de la radiación ionizante, es mucho más rápida que la frecuencia de una radiación de un microondas, que es una radiación que no ioniza. Y otra característica es la energía de los fotones que componen esta energía. Va a ser más alta los fotones, es decir, van a estar cargados, por decirlo así, con más energía en la radiación no ionizante. Entonces, esto es uno de los conceptos más importantes. La siguiente clase vamos a profundizar. Te platican un ejemplo de los libros que les voy a también mandar. Está en inglés y te comentan que es como si te imaginaras a un jugador de la NBA en comparación a una persona muy chaparrita, un enanito. Entonces, el jugador de la NBA sería una radiación no ionizante porque cada paso que él da es como un paso o zancada muy, muy larga. Esa sería su longitud de onda, ¿no? Entonces, para llegar a un lugar, esa persona necesita dar pocos pasos porque está súper alto y tiene unas piernotas. Pero en comparación con la persona chaparrita o enanito, el enanito sería la radiación ionizante. El tamaño de su zancada o de su pisada es muy chiquitito. Su longitud de onda, por decirlo así, es muy pequeño. Entonces, para llegar a un lugar, tiene que correr súper rápido, lo que lo podríamos relacionar con su frecuencia o ciclos por segundo. Entonces, si los pones al jugador de la NBA y al enanito con una meta a 10 metros, pues el enanito va a tener que correr muchísimo más. Y eso sería, por decir, la radiación ionizante emite de manera natural. O sea, no, esta que hablamos de radiación ionizante se puede producir también de manera artificial, como los rayos X que vemos aquí. Pero vamos a ver que en la radiación ionizante hay radiación emitida por elementos naturales. La radiación emitida por la naturaleza está, como les comenté la vez pasada, prácticamente en el universo, en el sol, en el piso, y hay radiación artificial, que es el origen, va a diferir. Entonces, prácticamente nosotros los seres humanos estamos en un ambiente naturalmente radiactivo. Como les decía, desde la producción de gases como
Y se necesita, es importante determinar los niveles radiológicos, o sea, de radiación de fondo o background a los que estamos expuestos. En esta área, también Ingeniería Biomédica han diseñado distintos dosímetros para ver, como les decía, la cantidad de radiación a la cual el personal está laboralmente expuesto, pero también la radiación a la que un ser humano está expuesto de manera habitual. Y de esta manera se pueden conocer los rangos aceptables al que un organismo puede tolerar la radiación. Y esta radioactividad, que es de manera natural o ambiental, está compuesta, como les decía, de fuentes naturales y de fuentes artificiales. Algunos de los conceptos básicos, como les decía, es que la radiación natural procede de 3 fuentes. Grábate eso, tal vez sea pregunta de examen. Y la suma de estas 3 fuentes que emiten la radiación en la naturaleza constituyen lo que te comentaba, la radiación de fondo o radiación background. Está compuesto por la radiación terrestre, que usualmente es radón, la radiación cósmica, que puede venir del Sol y de todos los, prácticamente del Sol, de las emisiones planetarias, y también del carbono 14. Entonces, esta radiación que recibe el ser humano por background en un periodo de años, aproximadamente es 2.5 milisieverts, pero cuando veamos dosis absorbida, etcétera, vamos a profundizar qué es eso. No sé si haya alguna duda hasta aquí, tengan alguna pregunta. ¿Le puede regresar un poquito a la anterior, por favor? Listo, gracias. Perfecto. Es todo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que otro concepto muy importante a revisar es la radioactividad. Esta propiedad la presentan ciertos núcleos atómicos para desintegrarse de manera espontánea y de esta manera emitir partículas o radiación electromagnética. Otro concepto que me gusta mucho, que considero es más sencillo, es que la radioactividad es el proceso mediante el cual átomos inestables o que son radioactivos, como lo mencionábamos hace rato con los isótopos, que vas incrementando la cantidad de neutrones y esto les da esta propiedad de radioactividad, pues esta radioactividad hace que se conviertan en estables. O sea, como te decía la vez pasada, la tendencia es que la materia siempre busca la estabilidad y esto se logra, que estos núcleos atómicos al desintegrarse puedan emitir, se logra a partir de la emisión de radiación, que logren la estabilidad de sus núcleos. Un material radioactivo es cualquier material que contenga átomos radioactivos o inestables y que estos átomos radioactivos emitan radiación. Entonces, aquí hay un concepto importante que te voy a mencionar antes de esto, que es irradiación externa, contaminación. Entonces, por ejemplo, hace rato los materiales radioactivos pueden ser como esta segunda imagen, que es la contaminación. O sea, aquí dice átomos radioactivos dispersos en el ambiente y aquí el dibujito pareciera ser que se los comió o están entrando al cuerpo. O por ejemplo, esta flechita señala su vena, perdón. Entonces, estos elementos materiales radioactivos, es un ejemplo, es el que se usa en las técnicas de imagen diagnóstica, cuando te van a hacer una tomografía o un PET, que es el PET es una tomografía por emisión de positrones, o sea, te van a poner un material radioactivo en la vena que va a entrar dentro de tu cuerpo y, por decirlo así, lo va a contaminar. O sea, la sustancia radioactiva va a permanecer dentro de tu organismo y eso va a permitir que al tomar la tomografía el material sea radiolúcido, o sea, nos logre visualizar desde tumores o malformaciones. Entonces, una fuente de irradiación externa es, por ejemplo, cuando los pacientes van a tomar sus sesiones de radioterapia. Hay una fuente radioactiva, un búnker, un aparato que administra el acelerador lineal y está recibiendo radiación de manera externa. El efecto se detiene cuando termina de recibir su sesión de radiación, apagan el aparato, ya se detuvo la irradiación externa. Pero la radiación interna es cuando estos materiales radioactivos entran al cuerpo y puede ser cuando hacemos un estudio de imagen. Entonces, como vimos, radioactividad es un proceso mediante el cual entonces estos núcleos atómicos se desintegran y emiten partículas
partículas y radiación electromagnética. La exposición a campos radioactivos, como te decía, no resulta en contaminación radioactiva. O sea, esto que dice exposición a campos radioactivos no resulta contaminación radioactiva, es lo que te preguntan los pacientes todo el tiempo cuando van a ver un radiooncólogo. Tienen el miedo y tienen el prejuicio de pensar que cuando salgan de sus sesiones de radiación van a estar radioactivos, que los van a tener que aislar. Luego había pacientes que llegaban bien tristes al hospital así de, oiga, ¿qué tiene? No, pues es que me tienen encerrado en un cuarto, en un terreno porque me estoy radiando. Esa radiación externa no contamina el cuerpo. Entonces, un paciente que recibe radioterapia puede estar con mujeres embarazadas, niños, cualquier persona, porque está recibiendo irradiación externa. Entra al cuerpo, tiene un efecto y al momento de que se apague el equipo, se acabó la radiación. Esto es diferente cuando hay contaminación radioactiva. Vimos que la contaminación es alguien que ingiere, que respira o que tiene contacto con la radiación. Veíamos que eso pasaba cuando lo ponen por la vena y otro caso muy que lo ejemplifica son los pacientes con cáncer de tiroides que reciben yodo, yodo radioactivo, por decirlo así, y que ellos sí los tienen que aislar porque el elemento está entrando a sus cuerpos y ellos sí, porque como se contaminan de manera radioactiva, pueden emitir dosis del yodo radioactivo a otras personas. A ellos sí hay que aislarlos, de mujeres embarazadas, de niños, mientras reciban su yodo en el tratamiento de cáncer de tiroides. Entonces vamos a ver aquí que las fuentes de radiación ionizante, los materiales radioactivos pueden ser fuentes selladas, como las que vimos en la clase pasada, que era una fuente de iridio, y ven que estaba cerrada con, valga la redundancia, sí, con una cerradura muy fuerte, que fue la que el empleado abrió y que después cometió la iatrogenia, y hay fuentes abiertas. Hay dispositivos y la diferencia del material radioactivo que te comenté que se usan para diagnóstico, por ejemplo, el yodo que te comentaba para cáncer de tiroides, el tenesio para hacer gamagramas óseos, se usa también el FDG, que es un elemento, un radionúclido, que quiere decir 18 fluorodesoxiglucosa. ¿Eso qué quiere decir? Elemento radioactivo que se usa en el PET. Estos son de uso terapéutico. Y los dispositivos que van a generar la radiación pueden ser los aparatos de rayos X, que son radiación de baja energía, o lo que usamos los radiooncólogos, lo que tú vas a ver en los centros oncológicos, que son los aceleradores lineales de partículas. Aquí vemos algunas fuentes de radiación ionizante, usualmente se pueden encontrar en las universidades o en los departamentos de física para poder estudiar de qué manera se emiten y se utilizan para enseñanza e investigación, sobre todo en institutos también de investigación médica, para agricultura, el cobalto 60, el iridio, para administración de radiación, es decir, de teleterapia, que son los aceleradores lineales, por ejemplo, de cobalto, o braquiterapia, que vamos a ver que es una técnica de radiación por contacto. La braquiterapia va a usar el cesio 137, puede usar cobalto 60, puede usar iridio 192. También se pueden utilizar estas fuentes de radiación para los rayos X, que es lo más habitual, para la minería también, para radiografías, también se utilizan para el petróleo, fábricas industriales o para esterilización, sobre todo de alimentos. ¿Qué diferencia hay entonces de las fuentes radioactivas y de los aceleradores lineales? O sea, aquí te estoy platicando de las fuentes de radiación, que son estos elementos, ¿no? Estos isótopos radioactivos, el cesio, el cobalto, el iridio, pero la diferencia de esta fuente radioactiva que puede estar, como vimos en esta imagen, desde en un aparato, desde en un frasquito. La diferencia con el acelerador lineal es que el acelerador lineal, el aparato que emite radiación, tú lo apagas. O sea, es como un interruptor. Tú aprietas el interruptor, se apaga el acelerador lineal y ya no emite radiación. Se acabó. Pero la fuente radioactiva, es decir, el cobalto 60, el iridio 192, el cesio, no hay un interruptor para apagarlo. O sea, son elementos radioactivos que se van a estar desintegrando, vimos estos isótopos,
y que van a dejar de emitir radiación hasta que se acabe su vida media. ¿Qué es la vida media? La capacidad o vida que tienen estos isótopos para emitir radioactividad. Entonces, hasta que sus núcleos dejen de desintegrarse, dejan de emitir radiación. La diferencia es que el acelerador lineal tiene un interruptor para apagar y dejar de emitir radiación. Las fuentes radiactivas es constante la emisión. Por eso vimos en los desastres radiológicos de la clase pasada cómo se robaron una fuente de iridio 192 o de tenesio y por qué siguió dañando a las personas durante tanto tiempo, porque tienen una dosis de decaimiento. O sea, las fuentes o elementos radioactivos seguían emitiendo radiación, aunque ya las hubieran tirado o ya las hubieran tratado de desintegrar. ¿Hay una duda? Yo tengo una duda. Claro. Por ejemplo, supongamos que algún equipo médico, ya que utiliza lo que dice fuentes radiactivas, ya no se necesita por X o Y razón. ¿Qué podría hacer para que esa fuente deje de producir la radiación, como dice, o de tener ese decaimiento de vida media más rápido? Sí, pues lo que se hace, por ejemplo, en cobalto 60, ¿no? Que ahí dice 5.7 años. Hay un equipo de un acelerador lineal de cobalto, entonces ya, por ejemplo, Siemens ya no los fabrica, ¿no? Entonces tú tienes un equipo Siemens, pero ya no hay licencia del software, ya no lo puedes utilizar. Lo que se hace es llevar a cementerios nucleares, literal. Hay uno en Toluca y otro en Hidalgo, y yo creo que la próxima semana va a venir un físico, bueno, les dará la clase por Zoom para platicarles de qué manera se desintegran los equipos. Como estos equipos o aparatos, desde el búnker hasta el acelerador lineal, están registrados con la Organización Internacional de Energía Atómica, están como por decirlo así, inventariados, no se pueden desarmar y volver a armar otros equipos utilizando esa fuente radioactiva. Prácticamente se pide que se lleven a los cementerios nucleares y son áreas que están con blindajes, o sea, áreas que tienen ya sea muros de aluminio, sí, paredes hechas con plomo para aislar esos elementos hasta que su dosis de decaimiento esté completa y ya no emitan radioactividad. Hay gente que se ha comprado como aparatos en partes en el mercado negro y los vuelven a armar, pero es súper peligroso. No hay manera de acelerar la radioactividad o la desintegración de un núcleo, pero, o sea, por ejemplo, aquí dice, esta gráfica nos habla de eso justamente, o sea, es la vida medio radioactiva es el tiempo necesario para que la mitad de los átomos radioactivos se desintegren. Entonces, básicamente aquí la vida media puede ser tan larga como del uranio, el radio 226, el cesio, o sea, son prácticamente muchísimos años y no se puede disminuir la cantidad porque sería alterar el núcleo atómico, por decirlo así. Entonces, lo que más utilizamos en terapias es el estroncio y es el cobalto 60 sobre todo, y el iridio 192. Entonces, en braquiterapia, que es una técnica que les decía que es un aparato que emite radiación, por ejemplo, con una manguera, con un tubito como el tubito se introduce, por ejemplo, una paciente con cáncer de vagina o endometrio, se introduce un tubito y la fuente radioactiva viene desde el robot, es una fuente de iridio 192 y entra por unas mangueras y entra el aplicador se introduce en el paciente y todos nos salimos de ahí, ¿no? O sea, se activa la máquina para que empiece a emitir el iridio radiación. Esas fuentes de iridio pues se tienen que cambiar cada 70 días porque si no, tú estás subdosificando, o sea, si tú dejas tu fuente de iridio, no la usaste y viene un paciente y la fuente ya tiene 120 días de vida y tú le quieres dar una dosis a ese cáncer, pues la dosis ya prácticamente la vida media ya pasó, entonces no le estás dando la dosis necesaria a ese tumor, calculada a la vida media del iridio 192. Ya la próxima clase, como les decía, bueno, creo que en 2 clases del físico les va a explicar a profundidad la cuestión de la radioactividad y esta vida media de cada elemento.
Entonces, dentro de las radiaciones hay radiación ionizante, como vimos, que es la que es capaz de interaccionar con el átomo y producir iones, y la radiación no ionizante. Uno de los fenómenos más de la radiación ionizante es que cuando interactúa con la materia, origina partículas con carga, como te decía, iones, como vemos en este diagrama. Viene un fotón, interacciona con el átomo y se interacciona con este electrón en su orbital y lo hace con suficiente energía y lo saca de su orbital, se produce el efecto de ionización. El origen siempre es atómico de la radiación ionizante, pero puede ser también producida la radiación ionizante por radiación corpuscular, que es la que se emite en la naturaleza, o ondas electromagnéticas. Entonces, dos conceptos fundamentales que van a caracterizar a la radiación ionizante es su capacidad, como te decía, de producir iones. Esta capacidad de producir los iones es proporcional al nivel de energía. Esto es como el billar. O sea, entre más fuerte le des a la bola, le va a pegar en efecto vector más fuerte a la siguiente. Entonces, prácticamente aquí es proporcional. Si el fotón es de alta energía e interacciona con un electrón en el orbital del átomo, es capaz de ceder la energía y sacarlo del átomo. Pero si es un fotón de baja energía, solamente lo va a mover, por ejemplo, de un orbital interno a uno más externo. Entonces, esta capacidad de la radiación ionizante a penetrar la materia, es decir, a traspasar, por ejemplo, el vidrio, el hueso, la materia, también esta capacidad es inversamente proporcional al tamaño de sus partículas. Este trabalenguas, ¿qué quiere decir? Que un protón es muy grandote, por ejemplo, ¿no? De carga positiva, tiene masa, entonces son partículas grandotas, que es muy difícil que puedan traspasar la materia. En cambio, lo que decíamos del espectro electromagnético, usa un electrón que es 2000 veces más chiquito que un protón, es una partícula chiquita, entonces es capaz de ser impulsada a una velocidad considerable y traspasar la materia. Aquí vamos a ver esto de la capacidad de penetración, es importante sobre todo para que ustedes analicemos la construcción incluso de los lugares donde se encuentran los equipos de radioterapia. Entonces, como te dije, la radiación alfa, por ejemplo, son partículas grandes de carga positiva y mira, solo son capaces de traspasar ni el papel. Chocan contra el papel y como son muy grandes y pues no tienen mucha masa, no son capaces. Y vemos la radiación beta, aquí vemos cómo es capaz de traspasar la radiación beta el papel, pero no el aluminio. Y cómo la radiación gamma tiene una longitud de onda más pequeña, prácticamente no tiene masa. Entonces, eso, como vimos acá, partículas alfa y beta tienen masa. La radiación gamma no tienen masa, entonces su longitud de onda es muy pequeña y es capaz de traspasar hasta incluso papel, lámina de aluminio, y si son emitidas a muy alta velocidad o mucha energía, podrían traspasar el plomo. Entonces, los rayos X tienen, como les decía, las partículas alfa son muy pesadas porque son núcleos de helio y al ser núcleos de helio son muy positivos, carga positiva, entonces tienen una capacidad de poder ionizar la materia, pero no pueden penetrar, o sea, no pasan el papel. Y aquí vamos a ver que entonces los 5 tipos de radiación ionizante que vamos a clasificar en radiación ionizante en corpuscular, caracterizada por ser las partículas cargadas, partículas alfa, o partículas beta, que estas partículas beta se van a dividir en estas dos, y también las partículas cargadas, también podemos hablar aquí de los protones. Dentro de la radiación corpuscular hay partículas no cargadas, es decir, los neutrones, y vamos a ver que dentro de las ondas electromagnéticas hay 2 tipos de ondas, como que te comenté, que las ondas se caracterizan porque no tienen carga y no tienen masa. Y esas ondas electromagnéticas son los rayos gamma y los rayos X. Entonces, como vemos en esta imagen, rayos gamma, rayos X son capaces de traspasar varios materiales porque no tienen carga ni masa que los detenga. Eso tiene mucho que ver con la capacidad también de los centros oncológicos para su estructura. Por eso no en cualquier lado se puede poner un búnker
o un acelerador lineal para tratar el cáncer, por la seguridad radiológica, los permisos que pide la Organización Internacional de Energía Atómica. Te va a pedir los muros de cierto tipo, con cierto blindaje, dependiendo las partículas que utilices. Entonces, dentro de estos conceptos, las partículas alfa, como volvemos a repetir, no son capaces de penetrar lo que es la piel del cuerpo humano. Y son peligrosas, ¿en qué sentido? En el interior del cuerpo, o sea, si las ingieres o si las hueles. Pero una partícula beta en comparación es un electrón emitido a gran velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente su alcance en el aire, vimos ahí que es de 10 pies, o sea, 10 pies es un área bastante grande por megaelectronvolt de energía. El blindaje depende de la energía que contenga la partícula. Es decir, como te comenté, puede haber un blindaje de aluminio, de madera, de plástico y ser suficiente si el emisor de energía beta es de baja energía. Pero si son de energía muy alta, vamos a requerir blindaje, como vemos aquí, plexiglas, o sea, son generadores termoeléctricos. Entonces vemos aquí que son las partículas beta, prácticamente acá las vemos, como las partículas beta tienen mayor capacidad de penetración. Entonces son peligrosas cuando hay una radiación también o sea, bueno, las partículas beta es más peligrosa que la radiación por partículas alfa. Y los elementos necesarios para el blindaje o para la construcción de los lugares donde se usan esas partículas son distintas. Las partículas beta sí vamos a necesitar un blindaje. En las partículas alfa, como son muy grandes, no necesitamos blindaje. Entonces, hay un efecto que se llama radiación de frenado o Brent-Straub, que habla de que cuando los radionúclidos beta, que son emisores de baja energía, interactúan con materiales de alta masa atómica, por ejemplo el plomo, generan rayos X. Esta interacción se denomina radiación de frenado y es la teoría que sustenta la producción de rayos X. Por ejemplo, cuando Röntgen los descubrió en 1895, básicamente se dio cuenta que que aceleró electrones e hizo este efecto radiación de frenado, acelerar electrones hasta que chocaron con una superficie metálica y emitieron la radiación, los rayos X en forma de una imagen. Entonces, cuando se hace el blindaje con materiales de baja densidad, como el plexigas, ocurre de poca manera la radiación de frenado, o sea, no hay manera de interaccionar. Entonces, si tú construyes un centro oncológico para dar radioterapia, usas radionúclidos beta y se te olvida que interaccionan con el plomo, vas a estar generando rayos X de manera iatrogénica por la interacción que tiene el plomo con los emisores de baja energía beta. Entonces hay que tener esos cuidados. Entonces, las partículas beta externamente solo puede penetrar un poco de distancia del cuerpo, puede entrar a la piel, que es una capa delgada, puede entrar a los ojos, pero si se ingiere o si la fuente está cerca del tejido del cuerpo, puede depositar energías altas en un poco volumen del tejido corporal. ¿Esto qué quiere decir? Lo que te comenté hace rato. Usamos partículas beta en la braquiterapia. ¿Qué es la braquiterapia? La radiación que se utiliza dentro del cuerpo. Usualmente en mujeres en cáncer ginecológico, cáncer de vagina, cáncer de vulva, de endometrio, cervicouterino. En hombres, ¿dónde se usa? Cáncer de próstata, por ejemplo. Y entonces se usan aplicadores dentro del cuerpo. Entonces, el cobalto 60 es una partícula beta que se va a desintegrar en dos. Entonces, tú usas un aplicador, usas cobalto 60 o, por ejemplo, el yodo 131 se utiliza para cáncer de tiroides y el tenesio 99 también se puede utilizar. Entonces, esa radiación está muy cerca del tejido, de hecho, ese es el objetivo de, por ejemplo, un cáncer de matriz, pues que reciba radiación directo ahí en el útero. Y esta energía puede empezar a absorberse en un volumen pequeño de tejido. O sea, la braquiterapia no es para todos los tumores, es para tumores de cierta medida, 3 centímetros, 2 centímetros, volúmenes pequeños para tratar con este tipo de partículas. No sé si haya alguna duda hasta aquí. No, todo bien, gracias. Está un poco extraño este tema, pero poco a poco se van a ir familiarizando.
Entonces, hay fuentes beta que se pueden encontrar, hay generadores termoeléctricos de radioisótopos, los puedes encontrar en la industria o se utiliza también en investigación, como vemos aquí. ¿Y dónde te encuentras a los neutrones? Pues los neutrones son utilizados para emisión de altas cantidades de energía, por ejemplo, en los reactores nucleares. Aquí podemos ver que estas partículas pues tienen la peculiaridad física de que su alcance, como te comenté la vez pasada en el aire, o sea, su capacidad de dispersión puede abarcar cientos de metros de áreas. Y el blindaje necesario se tienen que utilizar materiales ricos en hidrógeno, como materiales que tengan agua, que tengan concreto denso. Como te comenté, los neutrones son altamente peligrosos para el cuerpo porque si son, por decirlo así, utilizados y administrados a altas velocidades, tienen una capacidad de interactuar con el cuerpo, con el hidrógeno de tu cuerpo. Y tu cuerpo está formado en un 80% por agua y el agua tiene hidrógeno. Entonces, el neutrón es capaz de hacer una reacción en cadena, o sea, chocar neutrón con neutrón con neutrón con hidrógeno y penetrar la materia del cuerpo humano y desintegrar entonces tus átomos que forman tu materia. ¿Por qué? Porque un neutrón interacciona con el hidrógeno de mejor manera. Entonces, el neutrón va a depositar su energía en el tejido humano y puede tener efectos muy dañinos. Por eso vemos lo que pasó en la bomba atómica, ¿no? Cómo empieza la reacción en cadena de los neutrones y por esto sale hasta en los Simpson, ¿no? Cuando la disparan y que todo ese polvo, todo desaparece, porque la mayoría de la materia está formada por agua. Entonces, los neutrones se depositan su energía, interaccionan con el hidrógeno y destruyen todo. Entonces, pues, pero también la ventaja es que son capaces de producir altas cantidades de energía y eso es perfecto para los reactores nucleares. Entonces, los rayos gamma y los rayos X, las características que son estos dos tipos de rayos X para el diagnóstico y rayos gamma para el tratamiento, su característica es que también pueden abarcar bastante áreas grandes pero, o sea, su alcance es de áreas grandes, pero depende de qué radionúclido y del nivel de energía que se emite. O sea, como vimos, el radionúclido puede ser un cobalto, puede ser un iridio, puede ser electrones, los que utilicemos, y del nivel de energía. Aquí es donde entran los aparatos, por ejemplo, un acelerador lineal puede tener una profundidad de energía o una velocidad para emitir los electrones de 8 a 16 megaelectronvolt y otro solo de 8. Eso es lo que vamos a ver posteriormente, las peculiaridades de los aparatos. Entonces, usualmente el blindaje para las instalaciones donde utilizamos rayos X o rayos gamma, el blindaje, las paredes están hechas con plomo, con concreto, van a ver que las puertas son de acero, llegan a pesar, allí en Cancer Center, la puerta creo que pesa 8,000 kilos, algo así, 800 kilos, algo así, no me acuerdo bien la verdad, es de acero y son las paredes plomadas. Entonces, para construir un centro oncológico, pues también la inversión es muy alta. De hecho, aquí en Querétaro, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tiene aparato y no creo que en muchos años lo pongan porque la inversión para el búnker, para los generadores de partículas, tan solo las paredes, es carísimo. Entonces, estos rayos X o rayos gamma administrados de manera errónea o si te expones de manera incorrecta, tienen peligros biológicos y que nos pueden afectar. Esta diferencia, ¿cuál es la diferencia, chicos? Grábense esto para la pregunta de examen. La diferencia entre los rayos gamma y los rayos X es su origen. O sea, los rayos gamma provienen de la desintegración de los núcleos, también de elementos radioactivos, y los rayos X son producidos por una fuente artificial. Los rayos gamma son de origen natural, por decirlo así, y rayos X es una fuente que los emite de manera artificial. Las fuentes mayor comúnmente utilizadas, como te comenté, es cobalto 60, que se abrevia de esa manera, CO60, el cesio 137, que esos números nos hablan, ya vimos, de cuántos neutrones y protones conforman estos elementos. Utilizamos también de manera común el iridio 192. Y para la industria, pueden usar también cobalto y cesio. Entonces, la radiación gamma, como vimos, es la emisión de energía en forma no corpuscular del núcleo del átomo. Es decir, son radiaciones electromagnéticas
presentan un poder de ionización bajo y una gran capacidad de penetrar el cuerpo. Por eso pueden ser utilizados para diagnóstico, porque logran penetrar y emitir imágenes. Entonces vemos aquí que esta energía de las radiaciones ionizantes que ceden en un medio se expresa en una unidad muy importante que es electron-volt. Y un eV, así como se abrevia, es la energía que adquiere un electrón cuando va a ser sometido a una diferencia de potencial. Hay múltiplos de esta unidad, por ejemplo, el kilo electron-volt o el mega electron-volt, que va a ser la potencia a la 10 o a la 6 o a la 9. Estas magnitudes, como les decía, de la actividad, por ejemplo, la actividad de un elemento radiológico se mide en becquerelios. Y esto quiere decir que equivale a la desintegración nuclear por segundo. Por ejemplo, cobalto 60. Vamos a medir en becquerelios cuánto tarda en su vida media. O sea, su vida media o su velocidad de desintegrarse. Y vimos que el cobalto 60 duraba unos 5 años aproximadamente. Y aquí lo importante en radiación también es hablar de la dosis que se absorbe. O sea, no porque tú digas, pues voy a poner el aparato, le voy a soltar tal rayito, toda la dosis la absorbe el cuerpo. No, la dosis absorbida es la cantidad de energía que se va a depositar en la masa o en la materia. Y va a estar relacionado la dosis que se absorbe con el daño biológico. Porque no, como te decía, la dosis que se absorbe es muy diferente a la dosis que se administra y va a depender específicamente de las características de la célula. No todas las células absorben la misma cantidad de energía. Entonces, la dosis absorbida se va a medir en grays o joules por kilogramo. Entonces, esta tablita nos pone el isótopo, nos dice prácticamente cuántos años puede seguir desintegrando el núcleo, cuántos días puede durar, o cuántas horas. Entonces podemos ver aquí el tenesio 99, que es que se utiliza para el gamagrama óseo, o estudios que puedan servirnos para identificar si hay cáncer en el hueso, pues puede tener incluso un semiperiodo, una semivida de 6 horas en el cuerpo. Entonces, vamos a ver aquí que esta radiación electromagnética tiene su manera de interaccionar con la materia es diferente y va a producir 3 efectos súper importantes que la clase que vean con el físico lo va a poder profundizar de mejor manera. Aquí es una introducción para que cuando lo leas te suene un poquito más familiar, que son 3 fenómenos o 3 efectos. El efecto fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares. Aquí vemos, y se relacionan en la manera en que el fotón de energía interacciona con la materia. Entonces vamos a ver uno por uno el fenómeno de ionización. Como vimos, se emiten, por ejemplo, fotones en los rayos X o en el aparato para la radioterapia. La ionización, entonces, consiste en que este fotón interacciona con la estructura atómica y ya hablamos de que se emiten iones. Entonces, el fotón generalmente, la peculiaridad que tiene, que sería como espagueti, es que generalmente va a actuar con el electrón más ligado o más cercano al núcleo. Tienden a irse hacia el núcleo por las cargas eléctricas que hay, lo acercan. Entonces, el fotón suele, en la radiación ionizante o en el efecto Compton, que es el primer efecto que vamos a analizar, suele interaccionar entonces con el electrón y el fotón suele desaparecer, esta energía que llegó. Y lo que pasa es que existe un acomodamiento de los electrones. Como te dije, la materia recibe un golpe, por decirlo así, de un fotón, este fotón desaparece y lo que intenta la estructura atómica o materia es volver a la estabilidad. Entonces se producen 2 iones, un ion aquí que no se ve el signo que es con carga negativa y un ion positivo. Entonces el fotón lo que va a hacer en el efecto Compton es que incide este fotón aquí como vemos con el electrón menos ligado o más alejado al núcleo. Aquí en este primer efecto, que aquí por ejemplo revisamos lo que fue el de ionización y aquí vamos a ver que va a interaccionar, el primero que les dije, perdón, este primer efecto, este efecto es prácticamente electromagnético y este es el efecto Compton. Este efecto es el efecto Compton
Es un fotón que interacciona con el electrón más alejado del núcleo, es la diferencia. El anterior era el más cerca del núcleo. Acá va a interaccionar con el electrón que está más lejos del núcleo. Acuérdate que el efecto Compton es como si fuera el billar. Y el fotón lo que hace es ceder su energía a un electrón orbital, o sea, interacciona fotón con el electrón y entonces el fotón sigue vivo. Hace rato se moría, desaparecía. Aquí tiene tanta energía que es capaz de interaccionar con el electrón en el orbital, cederle energía y él irse a otro lado. Entonces, el fotón continúa su trayectoria y existe un desvío en la manera en que interaccionó el electrón, porque vemos que un fotón se dispersó, tiene menos energía, y prácticamente aquí también fue capaz este fotón de dispersar o producir un ion que se fue para otro lado. Entonces, esta peculiaridad es como si fuera un juego de billar. Como te decía, el fotón sería, no me acuerdo cómo se llama el palo de billar, no sé, pega a lo que es el electrón y es capaz de cederle su energía y esta energía dispersar a otra de las bolas de billar. Entonces, aquí otro de los ejemplos, es la formación de pares. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí son son fotones de mucha energía, que básicamente nos dice la literatura que para poder producir un fenómeno de formación de pares es necesario 1.02 megaelectronvolt. Aquí o suficiente energía o mayor a esa. Aquí lo que pasa es que el fotón incide, como vemos en esta imagen, con un electrón, el más externo del núcleo, y lo que hace es que se va a formar pares. ¿Esto qué quiere decir? Puede formar un positrón y un electrón. Se convierte entonces en dos partículas, una con carga negativa y otra con carga positiva. Y aquí prácticamente el positrón se va a combinar con este electrón y se puede convertir en dos fotones, como vemos aquí, 0.51, los cuales se emiten en direcciones opuestas. Un ejemplo de esto, de la formación de pares, es lo que le pasa al cobalto 60 cuando se empieza a desintegrar su núcleo. Prácticamente es un rayo gamma, entonces se desintegra en lo que son dos fotones, uno alfa y uno beta con distinta carga. Estos fenómenos los vamos a ver más a profundidad, esta es solamente la introducción. Entonces, los rayos X, que son los que ustedes vieron en la materia de imagenología, se originan en los orbitales de los átomos, ya lo platicamos. Básicamente aprovechan este fenómeno de radiación de frenado y se van a producir como consecuencia de acelerar los electrones sobre los átomos. Tienen una naturaleza electromagnética. Entonces, más o menos revisando lo que es esta introducción de lo que es radiación ionizante, hablaríamos de que la radiobiología es el estudio de estos sucesos que se producen después de que ya se utiliza la radiación ionizante y qué pasa en la materia, qué efectos biológicos se producen. Entonces, vamos a analizar en esta asignatura las consecuencias o las secuelas de todo este proceso. Existe una ley que se llama ley de Bourneau-Trivental que dice que las células tienen mayor sensibilidad a la radiación cuanto mayor es su actividad de reproducirse y menor su grado de diferenciación. Ese trabalenguas es lo que te comentaba. Si las células tienen muchas hijas, como las células de la piel que se regeneran cada 7 días o las de la lengua, tienen una capacidad de reproducirse muy alta, entonces son muy sensibles a la radiación porque se reproducen mucho y el grado de diferenciación es como lo que estudia un subespecialista. O sea, es como si fueras una célula bebé o las células madre, como dicen que son células madres pluripotenciales, y lo que hacen es que se empiezan a diferenciar, es como si estudiaran una especialidad. Entonces, la célula nace, célula madre pluripotencial, y dice, pues voy a ser célula del ojo, o voy a ser célula del hígado, voy a ser hepatocito. Entonces, empieza a adquirir muchas características, adaptaciones, mecanismos, empieza a aprender a ser la célula que quiera diferenciarse. Pero cuando estas células no están bien diferenciadas, como las del intestino, las de la piel, que se forman en pocos días y que no necesitan como que estudiar, o sea, son células como ninis, por decirlo así en una metáfora, o que no necesitan adquirir muchas funciones específicas, a diferencia de una neurona, ¿no? Que tiene que tener funciones y características muy específicas.
Entonces, entre menos diferenciada o menos funciones específicas tenga una célula, también es más sensible a la radiación. Y debes recordar que entre más dosis le des a un organismo vivo, el efecto biológico va a ser mayor en la célula. Entonces, prácticamente un Gray, que es la unidad de dosis absorbida, un Gray de radiación es capaz de romper de 20 a 40 enlaces covalentes de la cadena de ADN. Pero, como te dije, todas las células, esto lo veremos más adelante, se comportan, aparte de tener características diferentes, se comportan de manera distinta en el ciclo celular, es decir, en el ciclo para crecer. Como nosotros, nuestro ciclo de vida, ¿no? De nacer, crecer, reproducirnos y morir, pues también las células aquí tienen un ciclo de vida, un ciclo celular. Entonces, hay ciertas fases de ese ciclo celular que son sobre todo cuando la célula está teniendo una hija, que son más sensibles a la radiación. Y hay células que nunca se reproducen. Y, por ejemplo, en las monjitas o los padres, ¿no? Sería una metáfora en nosotros, que tienen celibato. Ellos no se reproducen, entonces ellos en celibato serían menos sensibles a la radiación. Eso pasa en las células también. Las células que no se reproducen, como tus neuronas o las células del hueso, porque son muy específicas las funciones que ellas tienen y ya no van a tener más hijas, ellas son menos sensibles a la radiación, a diferencia de las células de la piel, que como te decía, se reproducen mucho. Entonces, la radiobiología va a estudiar este efecto de la radiación. Vimos que la radiación es capaz de producir iones, es capaz de romper la cadena del ADN y que con un solo Gray se pueden romper 20 a 40 bases o enlaces de aquí de las cadenas del ADN. Y aquí te dice que una sola cadena de ADN se puede romper y esto es gracias, solo necesita un Gray para perder ahí prácticamente 1000 células. Perdón, y para romper las dos cadenas de ADN hay que elevar la dosis y pueden dañarse para que se dañen las dos cadenas. Entonces, también puede ser que se rompa, porque el ADN es muy sabio y hay varias partículas que ayudan inmediatamente a intentar repararlo. Pero lo que pueden hacer estas partículas o proteínas que tratan de ayudar a reparar el ADN es que puede ser que se confundan. Entonces, es lo que dice aquí. O pierden bases, o sea, las bases son como las bases nitrogenadas, como las piezas de rompecabezas que van uniendo las dobles cadenas del ADN. Estas bases se pueden perder porque se rompió la cadena, o pueden cambiar el orden en el que estaban. Y eso produce, ese cambio de bases produce mutaciones. O pueden acomodarse en lugares que no estaban bien. Entonces, como vemos aquí, aquí está la doble cadena de ADN y por dentro, como si fuera un abaco, se unen dos esferitas que son las bases nitrogenadas, que si tú recuerdas están formadas por azúcar, es decir, por fosfato, y también están formadas por hidrógeno, carbono, oxígeno y toda la unión de estas moléculas forman bases que se unen en pares y que van uniendo las hélices del ADN. El ADN sabemos que su composición es en doble cadena y que se va a ir como un estambre, por decirlo así, o una de estas piezas de hilo se va a ir enredando y va a estar almacenado en los núcleos de la célula y que también se va a almacenar en los cromosomas. Entonces, cuando se produce la radiación y vemos que se produce radiación ionizante, por ejemplo, en un acelerador lineal, estas fotones de energía van a tener un efecto directo en el ADN, como vemos acá, disparas la radiación, un fotón de energía, puede pegar directo al ADN, eso se llama efecto directo de la radiación, o puede dañar al ADN de manera indirecta, lo que te comenté, puede caer en el agua, que en este caso el agua de la célula sería el citoplasma, es decir, el líquido donde está prácticamente la célula. Entonces, estas moléculas pueden tener daños celulares. Puede haber también efectos genéticos porque este ADN se va heredando o que serían efectos genéticos hereditarios y pueden ser en otras generaciones, en sus hijos o hasta en la tercera generación, o efectos somáticos, o sea, en la persona que recibió la radiación, pero no en ese momento. Puede ser que unos 6 meses después se quede sin cabello o también unos años después empiece a tener problemas por los efectos de la radiación.
Entonces, básicamente para concluir casi el día de hoy, los efectos biológicos de la radiación, como te decía, el efecto directo puede ser directo al daño en la hélices de ADN, es decir, en el núcleo, y lo que hace esto es que cuando la radiación daña el ADN o el núcleo de la célula ya no puede tener hijas, se detiene la reproducción de esa célula. Y puede ser que vengan los guardianes del genoma, algunas proteínas que intentan reparar la lesión del ADN, pero si esto es imposible, se mueren. Entonces, aquí este diagrama es muy importante porque nos habla de las lesiones complejas que puede haber. La radiación al interaccionar con el núcleo y el ADN puede romper la doble cadena de ADN, puede romper los puentes de hidrógeno que unen a las bases que están aquí adentro, puede formar dímeros, dímeros de bases, eso quiere decir como que parejitas de bases anormales que no deberían estar unidas, o sea, hay cierta unión normal, guanina, timina, adenina, citosina, pero aquí se cambian, como que cambian de parejita. La radiación puede ocasionar que se pierdan esas bases también, que se dañen tanto que se perdieron, que el ADN se cruce de manera normal y que se rompa, o que solamente se rompa una cadenita. Y pues ahí es más fácil, los mecanismos de reparación del ADN van a intentar repararlo. Pero esa fue la acción directa, chicos. Acuérdense, radiación, acción directa es directo al ADN. Entonces, la acción indirecta es cuando la radiación llegaba al agua y es capaz de producir radicales libres porque interacciona con el agua, produce hidrógenos, peróxido, y estos radicales libres quedan disueltos en el citoplasma o donde está viviendo el ADN. Y esos radicales libres terminan oxidando, por decirlo de alguna manera, el ADN y de igual manera dañándolo, pero entonces de manera indirecta. Entonces, pregunta de examen, rayos X y rayos gamma, que ya revisamos que son los que vamos a usar para diagnóstico y tratamiento, son capaces de producir 35% de daño directo, es decir, daño directo al ADN que es capaz de detener a la vida de la célula. Y lo que más se produce es 65% daño indirecto, es decir, daño al ADN a través de radicales libres producidos por la radiación interaccionando con el agua. ¿Tienen alguna duda de esto? No, Ok. Entonces, aquí vamos a ver. Perdón. Sí. Los efectos biológicos, lo directo y lo indirecto, son para ambos tipos de rayos, X y gamma. Sí. Ah, ok. Sí, o sea, ambos son, o sea, rayos X, rayo gamma puede producir, o sea, tú lanzas un rayos X o rayo gamma y pueden ocasionar este porcentaje de daño. En mayor medida el daño indirecto, en menor medida el daño directo. Pero los rayos X tienen menos intensidad y al tener menos intensidad o menos energía, son, como veíamos, de poca profundidad, son los que son diagnósticos, o sea, tomas una radiografía y no te hace el mismo daño que a que te tomes una tomografía que emite más radiación. Entonces, los rayos X es menos probable que dañen directo al ADN. Y el rayo gamma, que ya vimos que son partículas de alta energía, es lo más común es que sean capaces de dañar directamente el ADN. O sea, si la pregunta fuera, doctora, ¿y cuáles dañan más el ADN? Sería el gamma, porque tiene una transferencia de energía más alta que los rayos X. Ok, muchas gracias. Pero en ambos se llevan a cabo los dos tipos de daño, ¿eh? Con la radiación se llevan ambos. ¿Cuál es la secuencia de eventos? Pues en cuanto se da o sea, entra el paciente y recibe una dosis de radiación, algunos de los efectos es que en estos segundos, 10 a la menos 18, en cuanto se forma el fenómeno de ionización, y se interacciona con la partícula de agua, se producen electrones. Esto puede hacer una producción de radicales hidrógeno y formación de radicales libres. Básicamente, ya vimos aquí la vida de un radical libre o un radical hidroxilo, peróxido, para poder producir lesiones químicas. O sea, aquí te dice que más o menos efectos físicos van a ser de 10 a la menos 16, 10 a la menos 14. Pero de la 10 a la menos 6 es cuando es el tiempo de vida del radical libre
Entonces, aquí lo que hace la célula es que pasa el efecto de este radical, por ejemplo, el peróxido quiere dañar al ADN. Entonces, los mecanismos de reparación del ADN tratan de repararlo. Ay, vamos a ver, les voy a mandar un artículo para el fin de semana de qué es lo que repara el ADN. Hay varios proteínas descritas, mismatch repair le llaman, hay otros que son mecanismos de reposición por proteínas, varios mecanismos. Entonces entran en acción para tratar de reparar el ADN. Sin embargo, estos son los efectos en milésimas de segundo, ¿no? Pero entonces los efectos biológicos normales o agudos pueden entonces pasar en las primeras horas o días, donde hay un efecto a nivel celular, pero los efectos tardíos, o sea, a nivel sistémico o efectos en células resistentes a la radiación, pueden tardar muchos años, como vemos aquí, días, a veces años, pero las reacciones químicas y físicas a nivel del ADN o a nivel químico son en milésimas de segundo. Además de esto, que pasa químicamente y así, hay otras circunstancias que tienen que ver con el efecto de la radiación, que vamos a ver posteriormente, que son peculiaridades como la de reparar este daño. Entonces, aquí hay una cosa que se llama daño celular radioinducido. O sea, las células pueden reparar el daño que le hizo la radiación al ADN o pueden superar el daño por radicales libres, la célula sigue viva. Pero si no son capaces los mecanismos de reparación del ADN de reparar el daño producido, la célula puede morir. Y esto, o la célula puede mutar, como te decía, se puede alterar cómo estaba acomodado el ADN, por decirlo de una manera muy burda. Entonces, aquí vienen otros dos efectos. Esto lo vamos a ver en un semestre. Ahorita lo estamos viendo en una introducción, entonces tal vez por eso no lo entiendas o ya te sientas muy saturado. Ya casi terminamos. Uno de los efectos se llama determinísticos y el efecto determinístico viene a partir de un umbral de dosis. O sea, un efecto determinístico sería la catarata. Yo sé que si el cristalino recibe más de 6 grays, es un umbral de dosis para que me produzca una catarata. Y un efecto estocástico, que dice aquí, es como si fuera un volado, como cuando vas al casino y lanzas un dado, no sabes qué va a caer. El efecto estocástico no presenta un umbral de dosis. O sea, yo le estoy dando al cristalino 2 grays, se supone que con eso no le pasa nada, no produce catarata, pero tú no sabías que su retina estaba débil y de repente el paciente queda ciego. O un efecto estocástico es a la gente que tiene la piel muy clarita y le das radiación, puede hacer como una dermatitis, se llama radiodermitis, se le puede inflamar la epidermis muy severamente. Y esto no depende del umbral de dosis, depende de la sensibilidad del paciente, de su piel, etc. Entonces, aquí viene el efecto determinístico, como te decía, ocurre a partir de un umbral de dosis. Lo que te decía, el cristalino tolera 6 grays antes de producir córnea. Y si tú te excedes, puede manifestarse en un periodo corto de tiempo esa catarata. O, por ejemplo, si radias los intestinos y le das más de cierta dosis, puedes originar náuseas. O si le das más dosis a la piel, la puedes enrojecer o quemar. Efectos determinísticos te dicen que a mayor dosis, más daño o más severidad del daño. A diferencia del efecto estocástico, que te dije que no depende de la dosis. Una sola célula que se transforme o que mute es suficiente para originar un tumor en unos años o efectos que se heredan. A mayor dosis, mayor probabilidad. Un ejemplo son los pacientes pediátricos, los que tratan en Teletón. Pónganle ustedes que hay un tumor muy típico que es un linfoma, un tumor que da en el pecho, en el centro del tórax. Entonces el niño recibe radiación y se cura del cáncer. Pero esas células que estuvieron radiándose, las células del tumor que murieron, qué bueno, le curaste la enfermedad. Pero las células sanas que estaban debajo del tumor también sufrieron daño y tal vez sus mecanismos de reparar el ADN funcionaban al 100, pero de las células que no, tal vez una de ellas mutó y va a producir un tumor en esos niños 20 años después de haber recibido radiación. Y otro tumor, no necesariamente linfoma, usualmente causan sarcomas. O era un hombre que tenía cáncer de testículo y lo radiaron. Ese hombre tiene después hijos y él les hereda a sus hijos esta mutación.
Esto que sucedió, tanto el niño como el adulto que heredó una mutación, no hay una dosis definida para que esto pase, es un efecto estocástico. Es decir, sabemos que entre más dosis de radiación recibieran esos pacientes, más probabilidad de que les diera cáncer en unos años o de que o hereden mutaciones. Pero aquí no hay una dosis definida. El efecto determinístico, en diferencia, sería a ese mismo niño de linfoma, tú sabes que su corazón va a resistir 5 Grays, pero si tú le das 10 Grays, lo vas a llevar a que el corazón falle. Ese efecto es determinístico porque depende de la dosis. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Entonces aquí ya nos vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a ver que, por ejemplo, un efecto determinístico, cuando te da un síndrome agudo por radiación, que vamos a ver después, es decir, te da náuseas, mareo, etcétera, es cuando recibes 2 Grays por sesión. Pero la mayoría de las personas van a morir un 100% si reciben más de 10 Grays en una sesión. Es incompatible con la vida. Aquí, por ejemplo, la piel, la dosis umbral es de que les alejes el aparato 3 centímetros de diámetro, o sea, perdón, 80 centímetros debe estar alejado el aparato, pero en un campo, es decir, como en un círculo de 3 centímetros de diámetro, aquí analizaron ese experimento, la dosis umbral para depilar la piel es darle de 3 a 5 Grays. Esto es dosis absorbida, o sea, no vas a llegar al aparato y, ay, pónganme 5 Grays para depilarme 3 días. No, sino el campo serían 3 centímetros donde vas a tratar, pero que esos 3 a 5 Grays son la dosis absorbida. Entonces puede ser un tratamiento que en 3 o 4 sesiones completó una dosis que absorbió de 5 Grays y ya se depiló. Más de 7 Grays que el cuerpo absorba en múltiples sesiones pueden ser, ocasiona una depilación permanente. Y el eritema es cuando la piel se enrojece, necesitas de 3 a 10 Grays. Entonces aquí viene algo muy característico. El cáncer de mama. El cáncer de mama recibe radiación a la piel, ya quitaron el seno, por ejemplo. Entonces, usualmente nosotros al cáncer de mama les damos 50 Grays en 25 sesiones. O sea, les damos 2 Grays por sesión. Entonces, cuando esa paciente te va a preguntar, oiga, ¿y cuándo se me va a poner roja la piel? Tú sabes por el tema que hoy viste que el paciente necesita de 3 a 10 Grays para que la piel se enrojezca. Entonces, si ella le administras diario 2 Grays, pero más o menos se absorbe 1 Gray, pues va a necesitar de 3 a 10 días para que su piel se empiece a poner roja. Radiodermitis seca, es decir, la piel que se inflama pero se seca, necesita de 10 a 15 Grays, o sea, va a necesitar de 10 a 15 días. Y cuando la piel se abre como llagas, así se forman ámpulas, más adelante les pondré fotos, necesita de 15 a 25 Grays, o sea, va a necesitar acabar su tratamiento de 25 sesiones para que tal vez te presente sangrado y úlceras. O puede ser que no se hizo una planeación buena, que el físico le está mandando más dosis a la piel, que a ti se te olvidó proteger la piel en tu planeación o en el software, entonces estás jalando más dosis y entonces estos efectos no pasan a los 25 días, pasan a los 10 días. La paciente te llega quemada del tórax, quemada la piel. Entonces hay que tener cuidado porque ya vimos que necrosis, o sea, se puede morir la piel con dosis más altas de 25 Grays. No en una sola sesión, sino dosis que se acumulan por las sesiones que le administraste. Como te dije, el efecto estocástico no depende de una dosis. Aquí es una probabilidad, es echarte un volado. Y la probabilidad de que te pase algo se incrementa con la dosis. Para personas que tienen dosis menores a 50 miligramos por año, no hay tanto problema. O sea, la severidad es independiente de la dosis. Como te dije, lo importante aquí es que te grabes que la dosis absorbida tiene relación con la radiación que llega al cuerpo, la que absorbe las células y que son capaces de transmitir a estas células. Entonces, la dosis que absorba tu cuerpo, tus células o un ratoncito para experimento depende de la intensidad de la radiación, que es la energía por unidad de tiempo y de superficie irradiada. Esto te lo va a explicar el físico, o sea, esto le llamamos nosotros las unidades por tiempo o cuando la contribución de la dosis por campo, o sea, cómo ponen el aparato, cuántas unidades monitor.
es decir, cuánta radiación se está emitiendo por segundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú vas a estar con los físicos, te vamos a mostrar el equipo, vamos a tener ahí al paciente acostado, vas a conocer un equipo que tiene cierta profundidad de penetración en sus partículas porque tiene cierta capacidad para disparar los fotones, por decirlo de alguna manera. Y también emite cierta energía por unidad de tiempo. Todo eso lo vamos a analizar para poder crear un algoritmo de tratamiento atacando al cáncer, pero protegiendo las células sanas. Entonces, esto también depende no solo del tiempo que está expuesto el paciente ahí al aparato, sino también la distancia. Se llama distancia foco-piel. ¿A qué distancia tenías el aparato de la piel? Esto puede también hacer que el tratamiento se produzcan iatrogenias, quemaduras, etcétera. Y también características del medio interpuesto entre él y la fuente. ¿Eso qué quiere decir? A veces hay indicaciones para intentar quemar la piel. No es como una quemadura, no. Es como una metáfora que puse muy burda, pero hay indicaciones para jalar la dosis a piel. Por ejemplo, mujeres que tienen cáncer de mama, que ya se les fue a la piel y que les está sangrando, que están así con mucho tumor, hacemos que un bloque como de gel que se llama bolus, la radiación ya viste que interacciona mejor con el agua. Entonces, estos dispositivos de gel, que yo creo que sería muy interesante para ustedes como biomédicos, bueno, se los vamos a enseñar, son moldes. Entonces se hace, no me acuerdo qué material, pero son como bloques de gel y se pone sobre la piel. Y eso hace que la dosis que le estoy administrando se jale a la superficie, porque hay mucho líquido. Entonces la dosis es capaz de quemar esas partes que están sangrando en la piel. O sea, a veces lo hacemos de manera intencional. Usamos implementos entre el aparato y el cuerpo que se llaman bolus para incrementar la dosis, detener sangrados, cuando tenemos tumores usualmente que están sangrando, usamos eso. Entonces, grábate que dosis equivalentes o iguales en órganos distintos producen efectos diferentes. Básicamente la misma dosis tiene un efecto diferente en tus órganos del cerebro que en tu hígado. Cada órgano tiene una sensibilidad distinta a la radiación. Como vemos aquí, hay ciertas dosis que las tolera el cuerpo. Por ejemplo, una mujer puede quedar estéril en menos de un mes si tú le diste más de 0.5 grays de dosis. Eso puede pasar en una mujer que tiene 23 años, tiene cáncer cervicouterino y necesita radioterapia. La puedes dejar estéril. Te va a preguntar, oiga, doctor, ¿voy a poder tener hijos después de mi radiación? O un varón que tenga cáncer de testículo y que el campo que vas a tratar, es decir, el área que vas a radiar, ya viste que te lo puedes llevar a esterilidad en menos de 2 meses y le das 0.2 grays. O puedes dejar que produzca espermatozoides. Entonces, todas estas peculiaridades vamos a ver quién las inventó, cómo llegaron a concluir qué dosis eran las que toleraba el cuerpo, cómo lo podemos prevenir, cuáles son los organismos internacionales que crearon todo esto, y meramente después veremos esto que es la radiosensibilidad, o sea, cuál es el efecto más o menos en cada uno de los órganos. No sé si tengan alguna duda, por ahora el día de hoy sería todo, es como les digo una introducción, son temas bastante amplios, pero ya vamos a ir aterrizando uno por uno para que sea más explícito, y el día de mañana que podamos estar en el centro oncológico, pues tú tengas todo esto a la perfección y puedas hacerle muchas preguntas a los físicos y entender de mejor manera el trabajo multidisciplinario que realizamos. ¿Tienen alguna duda? No. No. No, por el momento no. Bueno, entonces estuvo bien que les mandara el enlace por correo, ¿verdad? Sí. Bueno, al ratito les mando el libro y durante el fin de semana les mando el programa académico, ¿de acuerdo? Sí, maestra. Sí, Muchas gracias. Bueno, Sí, gracias. nos vemos el próximo Maestra, martes. Dígame. yo tengo una duda, pero es fuera de la clase. No sé si podría decirle al final. Sí, Bueno, no claro, es una duda, más bien que quería comentarle algo. sí, perfecto. Gracias. Recording stopped. Sale. Bueno, Gracias, pues que tengan maestra. muy buena tarde, hasta luego. Gracias, buen día. Igual, Pide, Gracias. Hasta luego.